amedrentarlos por ningún temor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, dice que se ataviaban para agradar a sus maridos y que obedecían a ellos, reconociéndolos pues como sus señores, o sea, imágenes del Señor. Cuando se obedece al marido y se le venera viendo en el rostro del marido el rostro del Señor, se obedece en una forma santa, y entonces también se le obliga que el hombre se revise a sí mismo, a ver si esa veneración y respeto que se le está dando corresponde a la imagen que él da a su familia, en donde se ve el rostro del Señor, a ver si él está actuando conforme al Señor. Y también pues aquí el mensaje es que las mujeres creyentes se convierten en hijas de Sara cuando logran tener una buena relación con su esposo. Miren, aquí pues, como se dan cuenta, Abraham y Sara por su propio lado son puestos como modelo en la fe en su matrimonio y como modelo de felicidad y de armonía. Hay otro pasaje en la Biblia que es interesante leer y que se refiere a la muerte de Abraham. Si quieres vamos leyendo, Martín, Génesis 25, 7 y siguientes. Finalmente fueron los días de la vida de Abraham 175 años, y llegando a faltarle las fuerzas murió en buena vejez, de avanzada edad y lleno de días, y fue a reunirse con su pueblo. Y sus dos hijos, Isaac e Ismael, le sepultaron en la cueva doble, situada en el campo de Efrón, hijo de Seor Eteo, enfrente de Mamre, que había comprado a los hijos de Et. Allí está sepultado él y Sara su esposa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje es impresionante porque miren, Sara ya había muerto antes y Abraham, como oyeron, había comprado un terreno para sepultarla. Y cuando Abraham murió, sus dos hijos, Isaac e Ismael, decidieron que debían sepultarlos juntos. No hay que olvidar que Isaac era hijo de Sara, mientras que Ismael era hijo de Agar la esclava. Entonces se pusieron de acuerdo para enterrar a Abraham junto a Sara, y siendo que tenían ambos, sin duda, intereses diferentes, y ambos hubieran querido llevarse por su lado a su padre. Sin embargo, su decisión se unificó. Y se pregunta uno, ¿qué admiraban ellos en esta pareja de esposos que los llevó a decidir unirlos hasta en la muerte? Aquí sí, como dice la canción, que los entierren juntos y en la misma tumba. Pues sin duda que tenía que ver para esta decisión el ver cómo había vivido esa pareja y que les mereció ser propuestos, como vimos ya, como modelos de la fe. Y esto hacía, al haberlos visto unidos y amándose toda la vida, que les hubiera sido fácil a ambos hijos, a Isaac y a Ismael, unificar el criterio. Si ellos en vida, por decisión propia, permanecieron siempre unidos y amándose, ¿quién tiene derecho en la muerte de separarlos? Y no los enterraron juntos, aquí también hay que aclararlo, porque no hubiera otro cementerio, otras tumbas. No, qué esperanzas. No se les olvide que ellos eran nómadas, andaban buscando los pastos y cambiándose constantemente de lugares. Y ya Sara había sido enterrada desde hace muchos años atrás. Y mientras que ellos habían seguido su peregrinaje, y si agarramos, por ejemplo, los mapas donde ocurren estos eventos, se van a dar cuenta que entre el lugar que fue enterrada Sara
y donde muere Abraham había muchos kilómetros. Y muchos kilómetros tuvieron que viajar con el cadáver de Abraham solo para enterrarlo junto al cadáver de Sara. Todavía se pueden visitar en Tierra Santa este sepulcro y ver la tumba de Abraham y Sara. O sea, Dios quiso que hasta en la tumba fueran el testimonio para todos los casados de que deberían anhelar estar juntos hasta el fin. Estamos revisando ese matrimonio formado por Abraham y Sara, que nos es propuesto como el modelo de fe y modelo de matrimonio. Y es que veíamos cómo después de haber llevado una vida armoniosa, los hijos, que eran hijos de dos madres diferentes, a la muerte de Abraham, concluyen que su lugar es morar ya en su tumba con Sara, su esposa. Y veíamos pues que esto era producto de aquella unidad que ellos habían observado durante toda la vida. Y así le rendían un homenaje a aquel modelo de matrimonio. Pero estos esposos no eran pues extraterrestres o gente salida de un linaje que no fuera el humano, eran humanos como cualquiera de nosotros, y llevaban un matrimonio tan normal como el nuestro, con todas las vicisitudes y dificultades que cualquiera de nosotros lleva, pero que supieron armonizar, supieron superar y acomodar todas sus diferencias, ya que es imposible que en un matrimonio no existan estas. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues a base de buena voluntad y de humildad. Por eso vamos a ir viendo a la luz de la Escritura cómo ellos se enfrentaban cada situación de la vida para que nos sean propuestos como modelos. Esto es, dignos de ser imitados por nosotros en nuestros respectivos matrimonios. Y para esto vamos viendo, por ejemplo, en el Génesis 12:1, lo que nos dice la Escritura. Y dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es básico. Casa de dos. No hay veneno más terrible para un matrimonio que la intromisión de terceros en la unidad de los esposos. Aquí el mandato es claro. Dice, toma tu mujer y vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mandar. O sea, yo tengo un destino para ustedes. Mi voluntad fue crearlos hombre y mujer. Y dije, por ella dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. O sea, abandonar la casa paterna, la casa materna. Se dice a veces, y aquí guardando el debido respeto, pero yo me acuerdo que un sacerdote de San Isidro, allá en Zapopan, el padre Crisanto, usaba mucho este término que parece jocoso, pero en el fondo tiene mucha razón. Decía, mujeres juntas, solo difuntas. ¿Amas a tu esposa? Pues por eso me casé. ¿Amas a tu madre? Pues claro, pues es mi madre. Bueno, pues entonces no las pongas juntas, porque rivalizando en el amor que te tienen y en el afán de servirte, se pueden encontrar en situación que por un malentendido se confronten. Entonces, casados, toma a tu mujer y vete a la tierra que yo te voy a dar. Ya esa fue la primera condición en que Abraham y Sara empiezan a ser modelos para nosotros. El que quiera ser casado, que piense en su independencia y no permita la intromisión de terceros.
Y vamos leyendo en el Génesis 12:5, ¿qué nos dice? Y llevó consigo a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con cuanta hacienda y familia habían adquirido en Harán, y partieron para la tierra de Canaán, venidos a ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues aquí se repite y se confirma lo dicho. Esto fue básico. Esta es la primera condición que nosotros debemos imitar de este matrimonio de Abraham y Sara. Hay que ver cómo salió Abraham de la casa de su padre y tomando a Sarai, su mujer, se fue por el camino a la tierra que Dios le iba a mostrar. O sea, se iban ellos a construir un destino juntos y solos. Una de las cosas que más destruye pues a los matrimonios es la injerencia familiar. Algunas veces por falta de independencia económica, pues nos toca a algunas parejas de matrimonios empezar la vida de casados en casa de alguno de los padres. Y pues esto, aunque no es una regla general, porque hay personas siempre que son la excepción, permite, sin embargo, que el riesgo sea grande de la intromisión de los familiares donde se vive en la vida de los cónyuges, y esto empieza sin duda a ser altamente peligroso porque se destruye la idiosincrasia, se destruye ese destino que deben labrar juntos por la interferencia de terceros. Bien, pues este primer mensaje lo debemos imitar y aprender tanto como padres como parejas de casados. Los papás a respetar los hijos y los hijos casados a hacer respetar la autonomía de su hogar. Sí, porque si no entendemos como padres cuál es nuestra postura y vamos a empezar a intervenir en el matrimonio de los hijos, vamos a destruirlo, lo vamos a arruinar. Entonces, casa de dos, no casa de 3, ni de 4, ni de 5. Eso no lo va a estar repitiendo constantemente la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Génesis 2:24, lo que nos dice: por cuya causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y estará unido a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, el amor del padre y de la madre pasan a un segundo plano. O sea, no es que no se deba amar al padre y a la madre. No compiten el amor del padre y de la madre con el del cónyuge. Pero lo que no hay que permitir, pues, es priorizar a tus padres cuando ya eres casado. O sea, el amor del padre y la madre pasan a un segundo plano. Los cónyuges tienen que entender que ahora la persona más importante que tienen en su vida es su esposo, su esposa. El hombre debe entender que ahora la mujer más importante que tiene en su vida ya no es su madre, sino su esposa. Esto es algo que tenemos muy tergiversado, ya que con un amor y romanticismo mal entendido se pone con mucha frecuencia a los padres antes que al cónyuge, y lo justifican diciendo: conocí primero a mi madre que a mi esposa. No, ahora lo más importante para el esposo es la esposa, y para la esposa es el esposo. Ya dije, eso no quiere decir que nos peleemos con nuestra familia dándole imagen como se hace mucho, y esto es un mal terrible de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, una imagen de ogra a la suegra. No, pues si es tu madre. ¿Qué no nos volvemos una sola cosa cuando nos casamos? Y eso no solo se debe interpretar en forma retórica, en forma figurada, ¿verdad?, alegórica, sino en forma literal. Nos volvemos auténticamente una sola cosa cuando nos casamos. Hay una ley de afinidad. La afinidad es donde dos elementos diferentes al unirse forman una sola cosa, un solo cuerpo. Esto sucede en la realidad, de tal forma que mi suegra y mi madre quedan a partes iguales por esta ley de afinidad. Bien, pues
nos volvemos una sola carne y esto da origen a que nos veamos a los suegros y a los padres en igualdad de circunstancias. Y si por los padres no se debe pelear en el matrimonio, menos por un hermano, una hermana, un tío. ¿Cuántas veces se pelean ya casi a veces los esposos para dormir? No, que mi madre, que mi padre, que mi tío, que pues con tanta gente en recámara, aunque no estén presentes físicamente, no se puede dormir, mucho menos vivir. Sáquenlos fuera, quédense solos. O sea, es fundamental pues para los esposos entender este aspecto del matrimonio y tomar decisiones de independencia. Si no se hubiera hecho antes, esto que sirva para reflexionar y empiecen a vivir solos, aunque estén rodeados y llenos de afectos, que eso nunca se va a acabar, pero las decisiones del hogar se toman en el hogar por los cónyuges, ahí nadie más tiene derecho a hacerlo, ¿verdad? Casa de dos. Y si alguien pudiera pensar, ¿pero qué? ¿Eso no es una ingratitud? Y la respuesta es tan sencilla como que siendo una ley dictada por Dios, nunca será falta de caridad vivir conforme el orden por él impuesto. El fruto del amor que nos tiene Dios y su sabiduría infinita no hubiera dictado semejante ley si esto fuera un atentado contra la caridad. No hay que olvidar que Dios es amor y que Cristo mismo, cuando se le preguntó cuál era el mayor de los mandamientos, hablaba del amor de Dios y el amor al prójimo como un solo mandamiento. Y también antes de partir decía el día del lavatorio, el día de la institución de la Eucaristía, un nuevo mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Entonces Dios no hubiera impuesto un mandamiento que atentara pues contra la caridad. Significa esto que en la sabiduría divina está perfectamente armonizado este plan de que habiendo estado bajo la autoridad y la caridad y el amor paterno, materno, el hijo vaya en pos de su destino tomando su pareja y ahora viva esa independencia. Casa de dos. Esa es la primera exigencia para que haya armonía en los hogares. En cuanto a los padres, al entender bien esto, no se harán en forma práctica, también este es un mensaje, odiosos, interviniendo en la vida de los hijos, para que cuando se mueran no les pongan un epitafio que a veces por ahí se maneja pues con sátira, pero que si no se pone en la tumba, a veces en vida sí se da. Aquí decían que alguien decía, aquí descansa mi suegra y en mi casa todos. No, pues ahí está ya los malos entendidos, las ofensas, ¿verdad? Y es que a veces nosotros como padres damos pie a que se resienta nuestra familia por nuestras actitudes de falta de respeto hacia los hijos. Otra forma de intervención que inutiliza a los matrimonios es la sobreprotección, queriendo resolverles todos los problemas. No, esto tampoco. Cada matrimonio debe luchar por sí mismo para que se sientan orgullosos de sus logros. O sea que cada pareja gobierna en su casa y ellos son los responsables de educar a los hijos, a que entiendan cómo deberán ellos también en el futuro manejarse. O sea que desde niños hay que empezarles a hacerles entender que ese respeto que ellos les dan es el que ellos deberán dar más adelante. Y esa es la forma como se va madurando en el camino rumbo al matrimonio. Pues no hay que controlar pues la vida de los hijos ya casados. Los que quieran controlar
la vida de sus hijos, sin duda que van a terminar también interviniendo hasta en la de los nietos. Qué terrible, ¿verdad? Querer prolongar esa autoridad, esa hegemonía, cuando la voluntad de Dios, según estamos leyendo la Sagrada Escritura, nos dice todo lo contrario. Claro que si te piden consejo deberás darlo, pero poniéndole límites a tu injerencia. Estábamos viendo hace un momento los obstáculos que se enfrenta en el matrimonio, se enfrentan en el matrimonio cuando se pierde la dimensión de la injerencia que puede tener un padre o una madre en el matrimonio de sus hijos. Y a veces no solo con sus hijos, sino hasta llegando a los nietos. Y es que llegan a formarse vicios familiares y se van repercutiendo a las siguientes generaciones que ya ni cuenta se dan. Por ejemplo, hay casos en que se pierde la dimensión de esa autoridad que solo deben ejercer el papá y la mamá, y la ceden a los padres y suegros, que se les oye hasta decir, vas a ver, le dicen a un hijo o a una hija, cuando venga tu abuelo o tu abuela se lo vamos a decir. ¡Qué tontería! Cada matrimonio debe dictar sus propias leyes en el hogar y tienen ellos, no se les olvide, una autoridad venida directa de Dios. Razón por la que nadie debe intervenir en un hogar que no sea el suyo. La sobreprotección también orilla a las separaciones, pues se piensa a veces cuando surgen los conflictos, ¿por qué tengo que aguantar a este o a esta si al fin me reciben de regreso en mi casa? Y es por eso que ya no se lucha por superar los problemas que existen inevitablemente en todos los hogares. Una ley fundamental que estamos repitiendo, casa de dos, casados, ¿verdad? Si no se cumple este requisito, ya de entrada se está arriesgando que termine destruido el hogar. Pues vamos a revisar un segundo aspecto que tiene que ver, una vez que ya se ha integrado la pareja y está reconociéndose como quien debe ejercer la autoridad en su hogar, como los que deben decidir su propio destino, hay otro aspecto también que deben cuidar muy bien. Vamos leyendo el Génesis 12:7. Y apareció el Señor a Abraham y díjole, esta tierra la daré a tu descendencia. Y él edificó allí mismo un altar al Señor que se le había aparecido. Y pasando de allí a un monte que miraba al oriente de Betel, aquí tendió su pabellón, tendiendo a Betel al occidente y a al oriente, donde también erigió al Señor un altar e invocó su santo nombre. Palabra de Dios. Te la anuncio. Aquí lo importante, debe estar presente el Señor en todos los actos de nuestra vida. La pareja que ora unida permanece unida. El matrimonio mismo debe ser un altar, pero debe haber también un lugar de oración para encontrarse con el Señor. Entonces, lo primero que podemos comentar sobre este punto es que también no debemos, y esto es importante, así como debe haber un lugar para orar y estar entregando la vida de casados al Señor, también evitar un riesgo grande, que es el saturar de religión nuestra familia. A veces y los llevamos a los hijos o al cónyuge a que odie lo que queremos que ame. No, las cosas se dan, vamos diciendo, paso a paso, y cuando el llamado no es parejo hacia la conversión, bueno, la prudencia, la paciencia y la oración son el recurso para ganar al cónyuge
que no se está acercando a las cosas de Dios. Pero dos cosas que no se deben de hacer. El que no es entendido, alejarse del Señor, porque el otro no acepte ese acercamiento que uno busca a Dios, eso no. No perder ese ardor, pero tampoco forzar al cónyuge que se está resistiendo en ese momento. Dios tiene su momento, y a lo mejor es precisamente tu oración, la paciencia y el amor lo que lo va a arrebatar hacia los caminos de Dios. Entonces, no saturar de religión nuestro matrimonio. Ya lo aclaré, pero esto que acabo de decir puede escandalizar a algunas personas que me estén oyendo, que son muy religiosas. O sea, podemos llevar una vida religiosa intensa pero equilibrada, para que la familia no se vacune contra la religión y terminen odiando, pues ya lo dije, lo que queremos que amen. Claro, debemos construir para el Señor un altar de nuestro hogar. Esto es, que Él sea el centro de nuestro hogar. Pero la religión se vive, y por medio del matrimonio arrastramos a los demás.